En este teórico vamos a ver los tumores mediales y laterales de cuello. Recuerden que la patología de cuello, si bien lo más frecuente es la tiroide, por ahí en orden de frecuencia aparece este tema. Y teniendo en cuenta que en quinto año aparece la patología quirúrgica de cabeza y cuello, es importante que lo recuerden. ¿Qué generalidades representan estos tumores mediales y laterales de cuello? Fíjense que son aproximadamente el 4% de todos los tumores del organismo. Es decir, no son tan frecuentes, pero siempre aparecen pacientes con estas patologías. Su pleomorfismo etiológico exige la certeza diagnóstica antes de iniciar cualquier tratamiento. Por lo tanto, hay que proceder en forma ordenada y con un algoritmo diagnóstico adecuado para llegar a un diagnóstico correcto y así el tratamiento específico. ¿Cómo clasificamos estos tumores mediales y laterales de cuello? Fíjense que se excluyen los tumores tiroideos porque representan el 50% de la totalidad de la patología tumoral del cuello. Si uno toma el cuello, todos los tumores donde se originan ahí, el 50% son de origen tiroideo. Por lo tanto, los vamos a excluir en el estudio que vamos a ver ahora. Hay una regla muy didáctica que es la regla del 85% 15, que también la pueden encontrar en otro libro como del 80-20. ¿Y qué dice con respecto al origen de estos tumores? El 15% son de origen congénito e inflamatorio. El 85% son de origen neoplásico. Estos neoplásicos se los divide 15% benigno y el 85% son neoplasias malignas. De estos malignos, el 15% son tumores primarios nacidos en el cuello, pero el 85% son metastásicos, es decir, en los ganglios linfáticos del cuello. Y si continuamos esta regla, que la vamos a ver en una diapositiva más adelante, al ser de origen metastásico quiere decir que hay un tumor primario. Bueno, ese 15% lo divide, los tumores primarios están localizados por una línea debajo de las clavículas. Y el 85% de ese primario va a estar localizado por una línea por encima de la clavícula, es decir, en cabeza y cuello. Con respecto a los tumores congénitos, como ustedes ven en la diapositiva, acá vamos a ver los tres más frecuentes: el quiste tirogloso, el quiste branquial y el linfangioma quístico. Pero hay una larga lista de tumores congénitos, de los cuales no la vamos a nombrar todos porque estos son los tres más frecuentes. Recuerde que estos se dan fundamentalmente en niños y puede ser en adultos jóvenes. Vamos a hablar un poquito del más frecuente, que es el quiste tirogloso. El quiste tirogloso se forma por una persistencia del conducto tirogloso. Este está en íntima relación con el cuerpo del hueso del yoide. Se manifiesta como un tumor en la línea media, ubicado entre el yoide y el istmo tiroideo. Estos quistes a veces suelen infectarse, originar un absceso y de ahí que se abran y formar la fístula tiroglosa. Por eso es muy común que vaya siempre el quiste con la fístula tiroglosa. Entonces, se abre hacia el exterior, hacia la piel y forma la fístula tiroglosa. La presentación clínica es la presencia de un tumor en la región central del cuello. Lo confirmamos con una ecografía y por supuesto el tratamiento va a ser la resección completa del quiste con la resección incluida del cuerpo del yoide, ya que si no resecamos el cuerpo del yoide hay una alta recidiva de estos tumores. Con respecto a los quistes branquiales, recuerden que se desarrollan por alteraciones en el desarrollo de los arcos de las hendiduras branquiales. Son 5 los arcos, separados por las distintas hendiduras. A nivel del primer arco, afecta a nivel de boca, mandíbula y parte anterior del pabellón auricular, conformando lo que se llama el síndrome oromandíbula auricular. También pueden presentar quistes y fístulas que comienzan en el conducto auditivo externo con el área submandibular, que las comunica. Pero el más frecuente de estos quistes branquiales es el que se origina a nivel de la segunda hendidura. ¿Y dónde va a estar? Va a formar un quiste, una fístula a nivel del borde anterior del esternocleidomastoideo en su tercio medio. Es decir, el típico tumor lateral del cuello en la parte media. Estos pacientes se presentan como una tumoración
de bordes bien regulares, de crecimiento lento, la diagnosticamos con una ecografía y el tratamiento, por supuesto, es la cirugía. A veces pueden infectarse, como ocurre en los quistes tiroglosos, y la particularidad que tienen estos quistes branquiales es que pueden formar una fístula interna cuando se abre hacia la cavidad oral a nivel de la fosa amigdalina, o una fístula externa cuando se abre hacia la piel. En esta imagen vemos un niño con una tumoración en la línea media, muy característica de un quiste tirogloso, y recuerden en estos casos, cuando uno sospecha alguna patología tiroidea, de hacer la maniobra de deglutir al paciente y vemos la movilidad que tiene esa tumoración. Eso es típico cuando tiene la movilidad de que sea de origen tiroideo. Bueno, este es un quiste tirogloso bien típico. Con respecto a los tumores inflamatorios, fíjese toda esta larga lista que tenemos acá, que por supuesto la mayoría no van a ser de tratamiento quirúrgico, pero sí el paciente va a tener un tumor lateral del cuello. Las adenitis piógenas, las adenitis víricas, las adenitis granulomatosas, y es rara de verla, como la tuberculosis, en el caso que nos va a formar una escrófula, la actinomicosis. Y sí son importantes desde el punto de vista quirúrgico estos dos últimos puntos que vemos acá: el flemón o absceso de cuello y la angina de Ludwig o absceso del piso de la boca. ¿Por qué son importantes estos dos cuadros? Fundamentalmente, recuerden que son de origen la mayoría odontogénico, con alguna infección a nivel dental, que forman primero el flemón, después el absceso, y si uno lo deja evolucionar sin tratamiento, esos abscesos, por efecto de la gravedad y a través de la aponeurosis cervicales del cuello o de las vainas de los vasos del cuello, comienzan a descender. ¿Y hacia dónde va esa infección? Fundamentalmente hacia el mediastino, y producen un cuadro de mediastinitis aguda supurada que tiene una alta mortalidad. Esto lo solemos ver en las guardias, en pacientes jóvenes, con una mala higiene de su boca, con muelas muy cariadas, en muy mal estado general, por ahí maltratado en los centros de salud. Entonces, cuando ustedes vean esto, con un paciente que tiene fiebre, mal estado general, con trismo, con dolor en cuello o en el piso de la boca, ese paciente necesita internación, necesitamos que le pidamos estudios complementarios, ya sean de análisis, ecografía, tomografía, y si hacemos el diagnóstico de un absceso, recuerden, como todo absceso, hay que ir y drenar. Siempre un drenaje quirúrgico, no lo habitual que hagamos por punción. Por punción por ahí es solamente para hacer el diagnóstico, podemos punzarlo, nos sale pus, listo, sabemos que hay que ir y drenar. Pero siempre un absceso hay que drenar, y por supuesto el tratamiento antibiótico específico. Bueno, ahora vamos a pasar al 85% de los tumores que son los tumores neoplásicos. De eso habíamos dicho que el 15% son tumores benignos. Bueno, fíjense todos los tumores benignos que podemos tener en el cuello. Es decir, todos tumores derivados del tejido mesenquimático. Los lipomas, los raudomiomas, los hemangiomas, los neurinomas y los quistes dermoides. Recuerden ustedes los tejidos que tenemos en el cuello, y de ahí le van a salir los tumores que pueden nacer en ellos. Estos tumores suelen ser en general de crecimiento lento, móviles, indoloros. A veces suelen ser múltiples, pero lo habitual es que sean únicos. Y con estudios simples, ya sea con ecografía o tomografía, ya podemos hacer el diagnóstico, y por supuesto que el tratamiento va a ser quirúrgico. En el caso de sospecha de hemangioma, podemos pedir una arteriografía o las angioresonancias, que también se hacen, para tener un diagnóstico más correcto para programar mejor la cirugía. Con respecto a los tumores malignos, que habían dicho que era el 85%, los dividíamos en un 15% que son tumores malignos primarios, es decir, tumores que nacen en los tejidos propios del cuello. Y fíjense cuál tenemos: a nivel de piel, muy frecuente,
La piel del cuello, una zona expuesta al sol, por lo tanto predisponente a la aparición de los carcinomas espinocelulares, los vasos celulares y también, aunque un poco más raro, los melanomas. Después tenemos los sarcomas. Todos los tumores benignos que habíamos visto en la diapositiva anterior, bueno, en este caso se presentan en su estirpe maligna, lo de cualquier tipo. El liposarcoma, el rhabdomiosarcoma, los hemangiosarcomas. Todos los que dijimos anteriormente, acá los vemos en su parte maligna. Por supuesto, también recuerden la presencia de los granos, por lo tanto, los linfomas. Muy frecuente la presentación de los linfomas con las adenopatías a nivel cervical. Por supuesto que los linfomas no son de tratamiento quirúrgico, pero sí el paciente va a tener su tumor lateral de cuello. Después también tenemos los de origen nervioso, que enseguida vemos una diapositiva porque son múltiples del origen a nivel nervioso que pueden aparecer y ya los van a ver. Los tumores de piel son de fácil diagnóstico, prácticamente no necesitan en los primeros estadios ningún estudio complementario. Con la simple inspección y palpación uno ya puede hacer el diagnóstico y el tratamiento, directamente a la cirugía con una buena resección con márgenes de seguridad. A nivel de los sarcomas ya por ahí cambia un poco la cosa, porque suele ser de crecimiento rápido, infiltran tejidos profundos. Acá sí vamos a necesitar la realización de una ecografía o tomografía o resonancia para ver el grado de invasión que tienen y de acuerdo a eso decidir la cirugía o no. Con respecto a los sarcomas, para ampliar un poco lo que habíamos dicho recientemente, recuerden que estos son tumores originados en el tejido mesenquimático que habíamos dicho, a nivel de los fibroblastos, de los adipocitos, angioblastos, músculo liso y estriado y en las células nerviosas. Es muy importante tener en cuenta en estos sarcomas que hay que hacer un correcto diagnóstico histológico temprano. Esto es muy importante para su pronóstico y antes de comenzar cualquier tratamiento hay que hacer este diagnóstico. Es decir, que en estos pacientes es muy importante realizar la biopsia que ya vamos a ver enseguida. La presentación clínica para cualquiera de estos sarcomas es la clásica, como un tumor solitario, de crecimiento rápido, de consistencia duro-elástica, poco móvil y sin dolor. El diagnóstico va a ser clínico, con la biopsia incisional clásica y amplia que habíamos dicho recién, muy importante para tener el diagnóstico antes de empezar cualquier tratamiento. Por supuesto, los métodos de diagnóstico por imágenes para ver la extensión y qué compromiso tiene de estructuras vecinas, ya sea a través de una tomografía, de una resonancia nuclear magnética, y descartar que estos tumores no tengan metástasis a distancia, que es la más frecuente a nivel de pulmón, y es raro que den metástasis ganglionares a nivel del cuello. En esta diapositiva vemos los tumores neurogénicos. Fíjense que pueden ser originados por los pares craneales, el 9, el 10, 11 y 12, por el simpático cervical y representan más o menos un 10% de todos estos tumores. Es decir, son poco frecuentes y ahí ven que pueden aparecer de cualquier estructura nerviosa que tenemos en el cuello, de las vainas, de las células ganglionares, donde tenemos los ganglios neuromas o simpático blastoma, de los paragangliomas. El tumor del corpúsculo carotídeo sería uno de los más frecuentes dentro de este grupo, y los secundarios, como el meningioma y el meningiosarcoma. Con respecto a los tumores de origen neurogénico que habíamos visto en la diapositiva de recién, uno de los más frecuentes son los paragangliomas. Los paragangliomas son tumores originados en las células paraganglionares, quimioreceptoras del sistema parasimpático. Su localización, el más frecuente, está a nivel del corpúsculo carotídeo, es decir, en el glomus carotídeo. Pero también puede originarse a nivel del ganglio nodoso del vago y en el glomus yugular. El tumor del glomus carotídeo, del corpúsculo carotídeo, se localiza en la bifurcación de la carótida primitiva. Es un tumor bien encapsulado, localizado en la región lateral del cuello. Es muy característico que cuando uno lo examina, este tumor tiene una movilidad lateral, pero no cefalocaudal. Eso es bastante típico, junto con la presencia del latido transmitido y soplo.
Siempre estos tumores hay que tenerlo en cuenta, hay que palparlo al tumor y ocultarlo, para que no se nos pase un tumor de este tipo. Los estudios complementarios para confirmar el diagnóstico, el principal es la arteriografía, que nos va a localizar bien y nos va a dar qué tipo de paraganglioma es, que ahora vamos a ver la clasificación. Por supuesto también podemos hacer una tomografía y una angioresonancia, que también nos va a ayudar mucho en la localización y en la estadificación de estos tumores. Con respecto a los paragangliomas, hay una clasificación, que lo ven ahí en la diapositiva, que es la clasificación de Schambling, que los divide en tres tipos. El Schambling tipo 1, siempre estamos hablando del tumor del glomus carotídeo, es el tumor menor de 4 centímetros, fácilmente resecable y con un buen plano de clivaje. El tipo 2 es el tumor de más de 4 centímetros, adherido parcialmente a la carótida y que rodea los vasos carotídeos. Y el Schambling tipo 3 es el tumor que rodea completamente a la carótida y sin plano de clivaje. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando vayamos a hacer el tratamiento, que todos estos tumores van a cirugía si son de tratamiento quirúrgico, lo habitual cuando operemos un paraganglioma diagnosticado, vayamos en acompañamiento con un cirujano vascular, porque a veces hay que hacer resecciones de la arteria carótida y por supuesto resección de anastomosis o reemplazo con alguna vena en el caso que sea necesario. Por eso estos tumores siempre los operamos con un cirujano vascular. Y con respecto a otro de los paragangliomas, el tumor del ganglio nodoso del vago, estos se originan en la vaina del vago a nivel de la base del cráneo, es decir que son tumores de la base del cráneo. Se presentan como una masa, habitualmente uno las ve en la pared lateral y posterior de la faringe, es decir que el paciente siente una sensación de cuerpo extraño dentro de la faringe y uno cuando le examina la boca ve el abombamiento hacia la cavidad oral de esta masa. El principal síntoma de estos tumores es la ronquera y por supuesto el diagnóstico fundamentalmente con la clínica y los estudios complementarios de tomografía y resonancia magnética nuclear. Todos estos tumores también son de tratamiento quirúrgico. En esta diapositiva vemos un paciente relativamente joven con dos tumoraciones, fíjense, una a nivel retroauricular y otra a nivel lateroposterior del cuello, que parece como si fueran, si uno lo palpa, múltiples nodulaciones. Esto es típico de la presentación de los linfomas, y más en pacientes jóvenes. Bueno, con respecto a los tumores malignos, habíamos dicho que el 85%, es decir, los más frecuentes, son secundarios. Es decir, que son adenopatía metastásica. Por lo tanto, como yo les había dicho al principio, si son metastásicos quiere decir que hay un tumor primario. Y como ven ahí dice que ese 15% de ese tumor primario se origina por debajo de las líneas de las clavículas. Y el 85% tiene su origen por encima de la clavícula, es decir, en cabeza y cuello. La frecuencia de estas metástasis que vamos a ver va a depender de 4 factores principales. Primero, de la extensión del tumor primario. Segundo, del grado de malignidad. Tercero, del tipo histológico de ese tumor. Y cuarto, de la localización de ese tumor primario. Entonces, dependiendo de estas 4 características, va a ser la frecuencia de la metástasis que tengamos a nivel del cuello. Con respecto a la localización del tumor primario, habíamos dicho que el 15% se ubicaba por debajo de la línea de las clavículas. Y estos son los órganos más frecuentes que pueden dar metástasis cervical. Un cáncer de pulmón, un cáncer de mama y un cáncer de estómago. Pero también pueden venir de otros órganos. Por ejemplo, a nivel ginecológico, los cánceres de útero o los cánceres de ovario pueden dar metástasis cervicales, los cánceres de riñones, a nivel de colon, si bien son más raros y va a dar por ahí más frecuente que de metástasis a nivel hepático, puede dar a nivel cervical. Es decir, que tener en cuenta que cualquier órgano tóraco-abdominal puede dar metástasis cervical. Si bien son raros, pueden hacer. Pero el 85% del primario va a estar localizado en cabeza y cuello. Por lo tanto, tenemos la obligación de buscarlo en esa zona.
Y fundamentalmente cuando tengamos un primario desconocido, que no sepamos en el examen físico dónde está, buscarlo a nivel de la laringe, en el cavum o en la nasofaringe, en amígdala y otros sitios que ya vamos a ver enseguida. Entonces podemos tener dos situaciones con respecto al primario. Primero, que tengamos el primario conocido. Por ejemplo, un paciente con un cáncer de tiroides, con un cáncer de parótida, por ahí con un cáncer de lengua y con su metástasis ganglionar. Listo, ese no nos va a traer problemas diagnósticos, porque tenemos el primario conocido que sabemos que tiene su metástasis, por lo tanto haremos el tratamiento que corresponda. Pero ¿qué puede pasar? Acá viene el gran capítulo del tumor primario desconocido. Cuando yo haga el diagnóstico de la metástasis, pero con un primario desconocido. Y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, y nunca olvidarse, un examen físico completo y exhaustivo, incluyendo el examen intraoral. Hay que hacerle abrir la boca al paciente con baja lengua, con linterna, y por ahí nos podemos encontrar con alguna lesión ulcerosa que por ahí el paciente no la refiere, no le duele y nos encontramos con esa tumoración. Estos estudios y por supuesto pedir estudios complementarios que pueden ser repetidos con cierta frecuencia. Tener en cuenta que en el 30% de los casos de estos tumores primarios desconocidos el paciente se muere sin que se descubra ese tumor primario. El tratamiento, una vez que nosotros hemos hecho múltiples estudios tratando de localizarlo, y si no lo podemos localizar, el tratamiento va a ser el vaciamiento ganglionar seguido de radioterapia posoperatoria. La supervivencia a los 3 años de estos pacientes con primario desconocido es bastante baja, un 35, un 60% solo sobrevive. Y un poco repetir acá lo que les había dicho anteriormente, dónde tenemos que ir a buscarlo y en forma repetida este primario desconocido. Fundamentalmente a nivel de la nasofaringe, de la hipofaringe, en laringe. A veces los cánceres de tiroides, los microcarcinomas de tiroides pueden dar metástasis primero y después dar el nódulo tiroideo palpable. Base de la lengua y amígdala palatina. Esos son los lugares que uno siempre tiene que sospechar ante la presencia de un primario desconocido. En esta diapositiva vemos para un recordatorio anatómico de los grupos ganglionares que tenemos en el cuello. Esta división fundamentalmente desde el punto de vista quirúrgico, que es la que nosotros vamos a usar cuando hacemos los vaciamientos ganglionales. En esta diapositiva para hacer un recordatorio de los grupos ganglionares que tenemos en el cuello, con una clasificación del punto de vista quirúrgico, que es los grupos que nosotros vamos a resecar cuando hacemos los vaciamientos ganglionales. Importante saberlo porque de acuerdo al grupo comprometido uno puede interpretar de dónde viene esa metástasis, qué tumor primario puede tener el paciente. Como vemos, el grupo 1A y 1B son mentoniano submaxilar, con los distintos tumores que pueden venir de esa zona. El grupo 2, 3, 4, los yugulares superior, medio e inferior, con cada órgano que puede dar metástasis en esos grupos. El grupo 5, el supraclavicular o del nervio espinal accesorio, que si bien lo podemos dividir en el occipital y el del triángulo cervical posterior. Y el grupo 6, que es el único del compartimiento central, los ganglios recurrenciales del compartimiento central, que prácticamente lo único que da metástasis ahí son los cánceres de tiroides. Con respecto al diagnóstico de estos tumores mediales y laterales del cuello, recuerden que va a haber un algoritmo diagnóstico muy importante para llegar a ese diagnóstico correcto y de ahí al tratamiento. Primero, el interrogatorio. Tener en cuenta un poco la edad. Recordando que si bien nosotros no vamos a ver, pero en los niños los tumores congénitos inflamatorios por eso son los más frecuentes. En los adolescentes las lesiones inflamatorias, lo que habíamos hablado de los abscesos y flemones de cuello, piso de boca, los linfomas, a veces las metástasis de los carcinomas de tiroides, más raros pero pueden aparecer. Y por supuesto en los adultos los tumores malignos. Como vimos la clasificación, estos son los más frecuentes y teniendo en cuenta que en pacientes de más de 40 años el 80% de las tumoraciones son malignas
y en pacientes mayores de 50 años ese porcentaje se incrementa al 90%. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en cuanto a los porcentajes de patología maligna en el cuello, hay un axioma acá en cuello que dice, muy importante, que dice: una masa cervical unilateral de 15 días o más de evolución en un adulto debe considerarse un proceso neoplásico maligno hasta que se demuestre lo contrario. Esto es fundamental, chicos, para que ustedes apenas vean un paciente de cierta edad con ciertos antecedentes, ya empezará a pensar en esto. Vamos a tener en cuenta, por supuesto, también los antecedentes personales. A veces hay antecedentes de radiaciones en la niñez, por amigdalitis, por patología de timo y a veces de adenoide. Esto, si bien ya no se usa, el tratamiento radiante en estas patologías, pero antes sí se veía. Las infecciones, si hay infecciones recientes o antiguas, o las intervenciones por neoplasias, ya sea por tumores locales del cuello o de cabeza y cuello, o tumores a distancia. Continuando con este algoritmo diagnóstico, ahora pasamos al examen físico. Pues recuerden que es un examen físico completo del paciente, incluyendo el examen bucal. Ya lo habíamos dicho, hacerle abrir la boca al paciente, buscar una linterna, baja lengua, examinarlo y incluso un examen con el dedo. Nos ponemos guantes y tocamos, palpamos toda la cavidad oral, por lo cual muchas veces podemos encontrar tumoraciones que el paciente no le refiere. Con respecto al tumor lateral que nosotros estamos investigando y estudiando, hay que describir todas sus características. Lo habitual a veces cuando tenemos adenopatías duras y adheridas, pensar que sean metastásicas, las lisas e irregulares, de pensar en tumores benignos o a veces en linfoma. Cuando suele ser única puede ser congénito, pero más en los pacientes jóvenes, pero más frecuente son metastásicos. Las adenopatías múltiples, pensar en patologías hematológicas o infecciosas. Las de la línea médica, las de la línea media son fundamentalmente pacientes jóvenes congénitos y muy raro que nos dé una adenopatía metastásica en la parte media del cuello. Los laterales altos, las adenopatías laterales altas, pensar en origen, un primario de cabeza y cuello, y en los bajos podemos pensar a nivel de un tumor tóraco-abdominal. En esta foto que ven acá es el típico paciente adulto mayor con un tumor lateral izquierdo de cuello que ha crecido en aproximadamente menos de 30 días de evolución, aparentemente único, y que por sus características, la edad del paciente, en lo primero que tenemos que pensar, como hemos dicho, que es una metástasis de algún tumor primario localizado en cabeza y cuello. Después que haremos los estudios todos y de acuerdo a lo que salga, haremos el tratamiento de acuerdo a eso. En esta otra fotografía, como ven una gran masa tumoral lateral derecha de cuello, que si bien es raro verlo en estos tiempos, cada tanto aparece algún paciente con este tipo de lesiones. Estas úlceras tumorales se producen generalmente por tumores primarios de la piel o por metástasis, aparecen durante la fase terminal del cáncer o en el desarrollo de tumores de alto grado de malignidad y presentan características adversas que provocan problemas psicosociales y emocionales en el paciente y su familiar. Por supuesto son de pronóstico muy reservado y prácticamente este tumor ya por su estadio es inoperable, iremos a un tratamiento paliativo. Bueno, con respecto a los exámenes complementarios, ustedes ven acá toda esta lista de estudios, que por supuesto no es lo que hay que pedirle a todos, y hay que seguir cierto algoritmo para estudiar un tumor lateral de cuello. Vamos a nombrar, por ejemplo, en la parte analítica básica, si uno va a estudiar algún ganglio,
incluir la serología para la mononucleosis, toxoplasmosis o sífilis, aunque estos análisis son raros de pedirlo cuando uno tiene un paciente con un tumor lateral del cuello. Por ahí una mononucleosis infecciosa, sí, si uno la sospecha, está indicado pedir. Una radiografía de tórax, que es un estudio simple, barato, que podemos pedirle para descartar que no tenga algo a nivel torácico, como dijimos, por ejemplo, un cáncer de pulmón. Pero ¿cuáles son los dos estudios principales que vamos a pedir? Apenas tengamos un paciente y lo hayamos examinado todo, son estos dos: la ecografía de cuello y la punción aspiración con aguja fina. Si se pide una primero u otro es independiente, lo habitual por ahí es que el paciente ya venga con una ecografía o la solicitamos nosotros como primer estudio y de acuerdo a eso en ahí nomás pedimos la punción aspiración con aguja fina. La ecografía nos va a poder determinar el tamaño tumoral, si son únicos o múltiples las lesiones adenopáticas que tenemos o si son de otro origen, por supuesto, y ciertas características que pueden hacernos pensar en algún ganglio que sea de origen maligno o no. Recuerden ustedes que en estos tumores, como dijimos, lo primero que hay que descartar acá es que ese tumor lateral sea de origen maligno. Y lo único que nos puede dar mayor certeza para hacer ese diagnóstico es la punción aspiración con aguja fina. Esta punción nos puede certificar esa malignidad, esa tumoración, informarnos citología neoplásica compatible con metástasis de un carcinoma. Nunca pretendan que una punción les pueda decir metástasis de un adenocarcinoma de tiroides, por ejemplo, un carcinoma epidermoide de tal lado. Acuérdense que tiene sus limitaciones la punción. Por lo tanto, pero ya que nos diga que es una metástasis de un carcinoma, ya es un paso muy importante que hemos dado. ¿Qué pasa en el caso de que nos diga la punción compatible con un proceso linfoproliferativo? Bueno, en esos casos ya sabemos que no va a ser terreno nuestro para el tratamiento de ese paciente y será derivado al oncólogo o al hematólogo para estudio y tratamiento. Pero acá este paciente seguramente, el que le dio como una punción, un proceso linfoproliferativo, nos va a volver a nosotros. ¿Por qué? Acá tenemos el gran tema de la biopsia. Este paciente, ¿por qué nos dijimos que no va a volver? Porque el hematólogo sí o sí necesita que ese ganglio se le haga una biopsia. ¿Por qué? Porque necesita saber bien qué tipo de patología oncohematológica tiene, por ejemplo, lo más frecuente es el linfoma, qué tipo de linfoma es, y de acuerdo a hacer inmunistoquímico y de acuerdo a eso hará el tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando por ahí médicos no especialistas en cabeza y cuello nos piden una biopsia de un tumor sin tener la punción? Eso está totalmente contraindicado, chicos. Nunca indiquen una biopsia sin tener una punción hecha. ¿Por qué? Porque si esa punción, que yo la voy a hacer, si esa biopsia me dice a mí que es una metástasis de un carcinoma, yo estoy produciendo una diseminación, no solo a nivel local de ese tumor, sino a nivel, puede ser a distancia, a través de los vasos linfáticos. Estoy abriendo vasos linfáticos al hacer la biopsia y puedo producir metástasis en otro órgano, incluso metástasis a distancia están descritas. Por lo tanto, que quede bien claro que una biopsia incisional o excisional a cielo abierto como primer método de diagnóstico en estos tumores está totalmente contraindicado. Siempre comenzar con la PAF y de acuerdo a eso seguimos el procedimiento de los estudios complementarios. Si nos da la punción que tiene una metástasis, como estamos nosotros sospechando, de un carcinoma, y la ecografía no nos ha podido decir otra información, otro estudio que sigue en orden de frecuencia es la rinofibrolaringoscopía. Recuerden que tenemos que descartar que no tenga un tumor primario a nivel del cabo o de la nasofaringe, un tumor de laringe, que el paciente todavía no tenga disfonía, o no esté alterada sus cuerdas vocales, sí tenga su ganglio metastásico y no la disfonía, por lo tanto la rinofibro nos va a poder dar ese diagnóstico del tumor de laringe. Los tumores de faringe, si bien son raros, podemos diagnosticarlo con esta endoscopía. Por supuesto que los diagnósticos por imágenes, la tomografía y la resonancia también nos van a ser útiles, siempre que todavía no tengamos hecho el diagnóstico de este primario, para tratar de localizarlo, ¿no?
La angiografía cuando sospechemos algún tumor de los vasos sanguíneos, angiografía o angioresonancia. Y ahora en estos últimos años, la tomografía por emisión de positrones nos ha ayudado mucho en el diagnóstico de tumores primarios, por ahí pequeños, por ejemplo de amígdala, que no lo vemos en el examen físico, el paciente no le da sintomatología y los descubrimos por la tomografía, incluso también de otras localizaciones. Otros estudios que podemos tener, que podemos hacer, en el caso de que no encontremos el tumor primario a nivel de cabeza y cuello, y bueno, para estudiar mama, para estudiar abdomen, o estudiar a nivel ginecológico, renal, por ahí todos esos estudios ya uno lo deriva al especialista. Lo más importante de todos estos exámenes complementarios, que a ustedes les quede bien claro, que los caballitos de batalla en cuello son la ecografía y la punción. Siempre esos dos primeros estudios. Con respecto al tratamiento, bueno, como ustedes ven acá, los tres tipos de tratamientos que podemos hacer para todos estos tumores mediales y laterales del cuello es la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Por supuesto que el gold estándar del tratamiento de todos estos tumores es la cirugía. Fundamentalmente, por supuesto, todos los tumores benignos van a ir a cirugía y los de estirpe maligna, en el 90% de los casos, van a cirugía. Y en algunos casos, por ejemplo, los cánceres del orofaringe o algunos cánceres de laringe, se les puede hacer un tratamiento de radioquimioterapia y de acuerdo a la evolución pueden ir a la cirugía o no y por supuesto se controlará su evolución. Pero acá el gold estándar del tratamiento de todos los tumores mediales y laterales del cuello, repetimos, es la cirugía. Por supuesto que va a ser la cirugía de la resección del tumor y en el caso que tenga metástasis, la cirugía de la resección de esa metástasis, que es lo que vamos a ver ahora. Con respecto a la resección de estas metástasis que dijimos, ¿cómo vamos a tratarla? Bueno, acá hay tres capítulos de los vaciamientos ganglionales. Recuerden que cuando hacemos un vaciamiento ganglionar siempre vamos a tratar de hacer, por supuesto, el tratamiento del tumor primario, si lo tenemos diagnosticado, y si es un desconocido haremos el vaciamiento nada más. ¿Qué significa hacer un vaciamiento radical del cuello? Fíjense que lo habitual cuando uno dice un vaciamiento radical es la resección del grupo 2, 3, 4 y 5, de los que habíamos hecho el repaso anatómico anteriormente, más la resección del músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. La resección de estas tres estructuras, si bien puede traer alguna consecuencia en el paciente, son consecuencias leves y que después pueden recuperarse. La resección del nervio espinal, que es el neuromúsculo trapecio, no puede dar un hombro caído. La del músculo esternocleidomastoideo le va a dar una alteración en la movilidad del cuello, un poco estético en cuanto a esa complicación. Son todas cosas que no son de gravedad. ¿Cuándo hacemos un conservamiento conservador? Cuando hacemos la resección de los grupos ganglionares nada más, sin resecar ninguna de las estructuras extraganglionares que acabamos de decir. Los vaciamientos modificados cuando resecamos alguna de estas estructuras y conservamos otras. Por ejemplo, hay que decir, resecamos el grupo 2, 3, 4 y 5 con la vena yugular interna, que por ahí es lo más frecuente que uno reseca, pero conservamos el esternocleido y el nervio espinal. Y después hay un típico vaciamiento llamado el supraomoioideo, que se da cuando se compromete el grupo 1. ¿Se acuerda? El grupo 1 es un mentoniano, es un maxilar. Fundamentalmente en la metástasis de los cánceres de labio, cáncer de piso de boca o de punta de lengua. En esos casos, el compromiso del grupo 1 hace que tengamos que hacer la resección del 1, el 2 y el 3, siempre que no estén afectados. Con eso hacemos el vaciamiento supraomoioideo. Gracias chicos y recuerden quedarse en su casa.